Lo primero de todo, quiero dar las gracias a la plataforma, a FX Street, por esta labor que está haciendo de formación de los mercados financieros. Creo que esta labor es muy importante, sobre todo en el mundo hispano, donde existe muy poquita formación de este tipo de mercados. La verdad es que hoy por hoy viene siendo una referencia de cuando queremos aprender trading. Yo creo que FX es una plataforma de referencia y bueno, dar las gracias por la oportunidad de un poco explicar este nuevo tipo de concepto que va a ser el trading cuantitativo. Comentaba que los que habéis empezado en esto, lleváis ya algún tiempo, ¿de acuerdo? Estáis acostumbrados a analizar los mercados desde dos puntos de vista, ¿de acuerdo? Uno empieza un poco por los modelos macro, ¿de acuerdo? Los modelos de noticias, y hacemos nuestra operativa de acuerdo a esa interpretación de las noticias macro. Luego, una vez que vemos que esto no es fácil de entender o que realmente para hacer este tipo de operativas son operativas de largo plazo, operaciones de swing, pasamos un poco a hacer una operativa más a corto plazo y empezamos a descubrir lo que es el análisis sistémico. El análisis sistémico, pues básicamente todos lo conocéis, que es, bueno, pues toda la parte de la teoría de chartismo y el mundo de los indicadores. Es decir, todas las figuras que se presentan, doble suelo, soporte, resistencia, y ya estamos empezando a ver las cotizaciones, ¿de acuerdo? Ya empezamos a ver el mercado como si fueran números, o sea, como si fueran precios, soporte, resistencia, precios donde la cotización está a gusto, y empezamos a observar una serie de indicadores que en teoría funcionan muy bien, que son la media, toda la cantidad de medias que hay, hablaremos de toda la clase de medias móviles, la legal, la GMD, cuando nos ponemos a trabajar con medias hay multitud de medias, nunca sabemos cuál es la mejor, RSI, hasta los más complejos, como puede ser el Hessing, es decir, un montón de indicadores, ¿de acuerdo? Y resulta que empezamos también a ver que esto no termina de funcionar bien. Y empezamos también a escuchar gente que hace trading cuantitativo o quant, y empezamos un poco a decir, bueno, ¿y esta gente qué es lo que hace? Pues al final, cuando hablamos de trading cuantitativo, estamos hablando de estrategias de trading, es decir, formas de entrar al mercado, pero en vez de basarnos en los modelos que estoy acostumbrado, modelos macro o modelos chartismo, empezamos a utilizar análisis matemáticos. ¿Cómo? Pues con diferentes tipos de herramientas matemáticas, ¿de acuerdo? Y estas personas que un poco empiezan a dominar las herramientas matemáticas empiezan a hacer un tipo de trading que es un poquito diferente al que estamos acostumbrados, ¿vale? Lo que utilizamos son herramientas matemáticas. Depende de las herramientas matemáticas que vayamos a utilizar, pues aparecerá una serie de entradas, una serie de oportunidades de mercado, ¿vale? Quiero un poco un concepto, yo después de la clase de hoy me gustaría que realmente os sirviera para una introducción a este tipo de trading, ¿de acuerdo? Y que tengáis la idea clara, ¿no? No hace falta tanto la teoría, que a lo mejor va a ser bastante compleja, pero sí que un poco los conceptos los tengáis claritos. Os comentaba que esto de trading cuantitativo o quant o este tipo de estrategias no tiene nada que ver o se confunde muchas veces con el concepto de sistemas automáticos de trading. Un sistema automático de trading es lo que hemos llamado toda la vida un robot, es decir, es un programa de ordenador que lo que hace básicamente es ejecutar órdenes al mercado de acuerdo a una estrategia que nosotros hemos programado. Esa estrategia puede ser una estrategia que sea vía noticias macro o conceptos macro, por ejemplo, si cuando a las 2:30 el Dow Jones sube el IPC de los americanos, pues yo me voy a poner corto en el dólar, ¿vale? Pues el sistema lee la noticia y a las 2:30, depende de la noticia, se pone corto largo. Eso puede ser un sistema automático, ¿vale? ¿De acuerdo? O bien a través de conceptos más técnicos, más chartismo. Oye, cuando el precio cruce la media de 200 sesiones, pues entramos corto o largo, de acuerdo a la estrategia. Pero esos son lo que nosotros hemos llamado sistemas automáticos de trading, lo que hasta ahora hemos llamado los robots, los SEAs. Eso no tiene nada que ver con los conceptos de trading cuantitativo o quant.
Lo que pasa es que casi todos los sistemas de trading cuantitativo realmente cuando se operan de una manera automática. Es decir, los sistemas quant utilizan sistemas automáticos de trading, utilizan robots para operar, pero no siempre. Hoy vamos a ver una técnica muy sencilla, ¿vale? Que es la técnica de los express, ¿de acuerdo? Donde no va a hacer falta utilizar un robot para poder entrar al mercado, ¿vale? Y un poco lo que vamos en estas charlas, esta es la segunda que vamos a dar con Filtri, y ya el mes que viene daremos la tercera, que vamos a ver los diferentes conceptos matemáticos de herramientas para poder entrar al mercado. Muy bien, vamos un poco ya a hablar de lo que hemos llamado lo que es un express, ¿vale? Hasta ahora el concepto de express era un concepto que nosotros asociamos a la diferencia que hay entre el precio de compra y el precio de venta. Es decir, lo que es la comisión o lo que es la comisión que nos cobra el broker o bien realmente la diferencia que hay entre el precio de venta y compra. Entonces, eso no es el mismo concepto de express, ¿vale? El concepto de express, en este caso, o que he introducido nuevo, ¿vale? Es el concepto que es la diferencia que hay entre dos activos, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, cuando hablamos de estrategia de express, estrategias de market neutral, estrategias de par trading, todas estas estrategias son estrategias que son sinónimas y básicamente lo que consiste es ver la diferencia que hay entre un precio de un activo y otro y ejecutar esa operativa de una forma lógica, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la cotización del petróleo. La cotización del petróleo, como sabréis, hay dos. Hay la del petróleo, el crudo B, el UK, ¿de acuerdo? Y la del Texas. Como veis, en un mundo ideal, aunque el subyacente no es el mismo, en teoría el precio más o menos debería ser el mismo. Si nosotros graficamos la diferencia que hay entre los dos, ¿vale? La diferencia que hay entre los dos precios, ¿vale? Nos cogemos una hoja Excel y cogemos toda la cotización del UK y le restamos cada cotización, nos dará un valor. Si esto lo hacemos para el precio máximo, el precio de entrada, el precio de salida, pues al final podemos tener una vela, ¿de acuerdo? Podemos convertir, o sea, acabamos de hacernos un índice sintético donde cada vela corresponde a la diferencia que hay entre el precio de estos dos activos. Si el mundo fuera perfecto, ¿de acuerdo? Esta diferencia debería ser aproximadamente cero, es decir, cuando el petróleo sube y cuando el petróleo baja el dólar. Pero si lo graficamos, nos damos cuenta que esto no es así, que uno sube más rápido que otro. ¿Lo veis? Con lo cual, cuando hablamos de express, lo que hablamos es la diferencia que hay entre el precio de dos cotizaciones y podemos ser capaces de graficar esto. Con lo cual, acabamos de tener un gráfico nuevo, un gráfico donde podemos operar sobre este gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de operar con este gráfico, si decimos que este va a subir o que va a bajar, como estamos operando sobre el express, ahora veremos un poquito más adelante cómo operamos sobre este express. Y vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene en operar con la diferencia de dos activos, ¿vale? Ahora, a partir de ahora, vamos a ver qué ventaja tiene el no operar solamente en el precio, sino la diferencia que los dos vais a ver. Estoy seguro que alguno de vosotros ya está empezando a ver ventajas competitivas a la hora de crear este express sintético, ¿vale? Pasamos, ¿vale? Como he comentado antes, existen multitud de tipos de express, ¿de acuerdo? Pues los express en el mercado Forex, como hemos visto, eurodólar, vamos a ver la cotización de estos dos activos, ¿vale? O bien también la cotización de eurodólar con USHF, en fin, podemos ver también lo que nos llamamos intraproducto, ver la cotización, crear un expreso en la cotización de dos precios, o interproducto, es decir, ver la diferencia que hay entre la cotización del DAX y la cotización del Eurostoxx 50, ¿de acuerdo? Entre el oro y la plata, que también es muy típico, o sea, creamos gráficos
sobre la diferencia que hay entre el oro y la plata, o entre el Dow Jones y el Eurostoxx, ¿de acuerdo? En fin, podemos crear spread de diferentes tipos de productos. Depende del producto que vayamos a crear, pues sea un tipo de spread. Pero en el fondo para nosotros va a ser el mismo tipo de operativo. Bien, ¿qué ventajas vamos a tener? Vale, ¿qué ventajas vamos a tener con este tipo de operativa? La primera de todas, como habéis dado cuenta, es que permite neutralizar la tolerancia o la lateralidad de los productos que se lo componen. Es decir, los productos dejan, cuando nosotros tenemos la cotización de un activo, son cotizaciones muy tendenciales. Sin embargo, cuando graficamos los spreads, como estamos graficando la diferencia, vamos a empezar a tener gráficos bastante más planos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas de volatilidad, con lo cual vamos a empezar a hacer lo que se llama estrategias neutrales a mercado. Estrategias donde existe muchísima menos volatilidad, porque realmente, como nosotros vamos a ganar en la diferencia de dos activos, la volatilidad baja muchísimo. Es decir, si nosotros compramos y vendemos petróleo, ¿de acuerdo? Nos va a dar igual si el petróleo sube o baja mucho, porque nosotros lo que vamos a ganar es con la diferencia. Con lo cual, lógicamente, la volatilidad va a bajar mucho. O sea, vamos a empezar a hacer operativas a mercado donde el riesgo de volatilidad es muy bajo en nuestra cuenta. Otra de las ventajas es que vamos a tener gráficos mucho más claros. Vamos a tener gráficos con muchísimo menos ruido. Es decir, los gráficos como que tenemos sobre los gráficos normales sobre un solamente índice son gráficos con mucho ruido. Sin embargo, como nosotros vamos a ver gráficos que va a ser la diferencia, el ruido va a ser bastante mitigado. Ahora lo veréis con ejemplo, ¿vale? Creamos un producto artificial, con lo cual cuando nosotros estamos operando, pues básicamente en la operativa de nuestra cuenta es muy difícil saber realmente qué es lo que estamos haciendo por tercero. Es decir, estamos haciendo operativas donde realmente nosotros ganamos y perdemos, con lo cual el proveedor de servicios no va a saber qué operativa es la que estamos haciendo. También nos sirve lógicamente, para compensar movimientos de productos muy apalancados. ¿De acuerdo? Muchas veces también se trata de cubrir operaciones que estamos al mercado y puesto a cerrar la operación, pues lo que hacemos es que nos cubrimos con un spread, ¿de acuerdo? Y ganamos el beneficio. Las ganancias, lógicamente, son muchísimo menores, pero también son mucho más sistemáticas. Es decir, en nuestra cuenta de resultados vamos a tener un profit factor. El profit factor lo vamos a aumentar. Acordaros que el profit factor básicamente era un concepto que nos decía el ruido que tiene nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Entonces, el profit factor lo vamos a aplanar, vamos a tener un profit factor bastante más pequeño con todas las ventajas que conviene. Entonces, ¿qué desventajas son las que tiene? Pues un poco lo que comentaba, al revés, justamente los beneficios de este tipo de estrategias son estrategias que son beneficios menores porque nos quitamos la direccionalidad, ¿vale? Y las ejecuciones son un poquito más complejas, porque realmente cuando hacemos una ejecución lo que tenemos que hacer en nuestro broker, nuestra plataforma es hacer, en vez de una operación tenemos que hacer dos, ¿vale? Existe poca información sobre los spreads, pero bueno, eso la verdad que lo estamos solucionando con este tipo de cursos y no existen herramientas especializadas que un poco ya habéis visto que ahora con las herramientas que hemos desarrollado del Recall del Trader podéis ver que bueno, existen ya herramientas que podemos utilizarlas para hacer una buena ejecución. Vale, la utilidad es un poco lo que estábamos hablando, cobertura de posiciones, reducción de riesgo, beneficiarnos del comportamiento estacional, eliminar el efecto de la tendencia, en fin, tenemos bastante utilidad, ¿vale? ¿Cómo se construye? Bueno, pues se construye de una manera bastante sencilla, ¿vale? Básicamente es restando la diferencia de precio uno a otro, ¿de acuerdo? Lógicamente, yo al principio cuando empecé a trabajar con Excel, pues básicamente yo me cogí la cotización del US Oil, lo pasé a Excel, luego la cotización del UK Oil, lo pasé a DL, resté los precios de los dos y grafiqué su spread. De esa manera,
¿de acuerdo? Operaba con una hoja Excel teniendo los gráficos del Express a base de Excel. Ahora veremos cómo eso lo hemos mejorado y lo podemos ver a tiempo real. También lo podemos ver con el mundo de los mercados, del Forex, y lógicamente también a través de también sobre índices. Si dais cuenta, aquí tenéis que tener un poco en cuenta, que ahora lo veremos, las cotizaciones, porque aquí hay que poner un 2 debido para un poco amortiguar el precio, el head ratio, ¿vale? Que eso veremos cómo lo calculamos, ¿vale? Igual que cuando trabajamos con divisas es muy fácil, porque viene a ser 1 a 1. Pero cuando trabajamos con productos hay que ver cuál es la posición que tiene nuestro broker, o sea, cuántos lotes o actuadores de uno y otro, porque normalmente no es lo mismo y hay que hacer unas pequeñas cuentas a la hora de entrar a mercado. Muy bien. Supongamos que ya tenemos nuestro Express montado, tenemos nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Y ahora nos decidimos, nosotros imaginaros que hemos hecho el Express Eurodólar, Eurocad, hemos graficado esos dos índices, ¿de acuerdo? Y tenemos este gráfico, ¿vale? Entonces, llegado a este momento, decidimos, con una estrategia que ya veremos ahora, la que queramos, que esto va a subir o que va a subir. Supongamos que lo que queremos es comprar Express. Hemos supuesto que ha llegado a este soporte y que esto va a seguir subiendo, ¿vale? Realmente nosotros lo que queremos que va a seguir subiendo, ¿qué va a ser? El Express. Si van, y como realmente nuestro Express está compuesto por estos dos activos, si nosotros hemos decidido que va a seguir subiendo, lo que tendremos que hacer es comprar US dólar y vender USDK. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como queremos que suba, esto tiene que subir más, por lo tanto lo compramos y este debería bajar y por lo tanto lo vendemos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si lo que pretendemos es que vaya a bajar? ¿Vale? Hemos decidido que en este momento va a bajar. Pues lo que tenemos que hacer es vender Express. ¿De acuerdo? ¿Pero cómo se vende Express? Pues vendemos el primero y compramos el segundo. ¿De acuerdo? Con lo cual, acordaos de la pequeña desventaja que teníamos, que os comenté, de cuando teníamos que hacer una operativa. Realmente, cuando nosotros hacemos una operativa sobre nuestro gráfico, que es un índice sintético, en nuestra plataforma del broker tenemos que hacer dos operativas. Compramos una, en este caso que queremos que suba, y vendemos otra. ¿Vale? Bien. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver diferentes conceptos o diferentes estrategias para trabajar con el Express. Hasta ahora ya hemos visto de cómo podemos montarlo y ahora vamos a ver diferentes tipos de estrategias. ¿Vale? Me voy a pasar voy a saltar diapositiva, ¿vale? Porque el tema de la correlación es un poquito más difícil y vamos a irnos directamente a una plataforma real, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, esta es la diferencia de la cotización que hay entre el AUDK y el AUDCH, ¿de acuerdo? Como podéis ver, los que estáis acostumbrados al chartismo o a los cruces de las dobles medias, una de las ventajas que empezamos a tener cuando trabajamos con este tipo de gráficos que son sintéticos es que vuelven a aparecer esos dobles suelos, esos dobles techos, esos canales. Es decir, ese tipo de figuras que en teoría en los libros dicen que funcionan siempre y cuando te vas a los activos muchas veces no funcionan, cuando estás trabajando con índices sintéticos, como realmente estás viendo la mitigación, empiezan a aparecer conceptos, esto es a tiempo real, ¿eh? Esto ahora mismo les datos a tiempo real, ¿vale? Empiezan a aparecer esos dobles suelos, esos dobles canales mucho más claros. A mí me gusta mucho trabajar con el concepto de Express y utilizar el concepto chartismo, ¿de acuerdo? En este tipo de gráficas, porque vuelvo a entender otra vez los cruces de media, los dobles suelos, los dobles techos, porque ya empiezan a darse con bastante más nitidez y muchísimo más claro, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, fijaros cómo este cruce ha funcionado, fijaros que bien ha continuado el canal bajista cuando lo ha roto, en fin, tiene bastante soporte y resistencia, fijaros todas las figuras que hay aquí, ¿vale? Y me he cogido el primero, o sea, el primero al azar y el que hay. Es decir, podemos coger cualquiera que queramos, ¿vale?
Y como podéis ver, pues el sistema es bastante robusto en este tipo de conceptos, ¿vale? El famoso, ese concepto del RSI, que muchas veces no funciona, aquí empieza que realmente no estamos acostumbrados a que funcione los canales de sobrecompra y sobreventa vuelven a aparecer, es decir, aparecen ese tipo de figuras chartismos que hasta ahora que habíamos visto en los libros que funcionaban muy bien, que siguen funcionando, pero aquí funcionan muchísimo mejor, ¿vale? Con lo cual, cualquier tipo de estrategia de chartismo, de cruce de indicadores que tengáis, cuando trabajemos con Express, funcionan igual de la misma manera. ¿De acuerdo? Funciona bastante mejor que con el índice solo. ¿Vale? Muy bien. Volvamos un poco a... Entonces hemos dicho que una vez que tenemos nuestro Express montado, tenemos nuestro gráfico, podemos hacer entradas a mercado, ¿de acuerdo? Bien de una manera clásica, operando con el análisis chartista de indicadores que estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Y como he dicho, tenemos la ventaja de empezar a hacer figuras mucho más claras, como tratados con el índice solo. Y otra de las cosas muy importantes, la volatilidad baja muchísimo. Fijaros que esto es en este mes, en el último mes, desde el 1 de febrero hasta ahora, fijaros que este Express se ha movido solamente 400 puntos, ¿vale? Entre 1.400 y tal. Esto es el PIB. O sea, cogeros cualquier cotización de cualquier indicador y veis cuántos puntos se han movido entre máximo y mínimo del último mes. Fijaros que aquí solamente había 400 PIB, que son un poco lo que puede mover en una semana de máximo y mínimo el euro-dólar. Sin embargo, aquí en un mes es el máximo que hemos tenido de movimiento. Por eso comentaba que estrategias market neutras, estrategias donde baja muchísimo la volatilidad y donde nuestra cuenta, cuando estamos muy apalancados, pues sufre muchísimo menos. Vamos a aplicar un concepto, ¿vale? Un concepto un poco novedoso. Si hasta este momento lo había entendido, yo me quedo más satisfecho, porque a partir de ahora vamos a empezar a introducir un concepto un poco más matemático, un concepto un poquito más duro, y yo entiendo que algunos de vosotros que no tenéis una formación académica elevada, que no sois capaces de entenderlo. Pero bueno, yo creo que cualquier trader que empiece o que tenga una formación, hasta ahora lo habéis entendido perfectamente y podéis operar a mercado tranquilamente con el concepto de Express. Es un concepto de entrar al mercado neutral y entrar con dos valores. Veamos qué es el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson básicamente lo que nos dice es cuando dos series se analiza cuando dos series son iguales o no. Por ejemplo, imaginamos que tenemos la cotización del petróleo, del Texas, y tenemos la cotización del UCA, ¿de acuerdo? Del Brent. Si estas dos gráficas van de la misma manera, se parecen las dos, eso pasa mucho con el euro-dólar y el libra-dólar, el euro-dólar y el libra-yen, es decir, la forma de saber si estos dos gráficos se parecen o no es el coeficiente de Pearson. Si el coeficiente de Pearson es cercano a 1, es decir, quiere decir que estos dos gráficos están continuamente, son iguales, ¿vale? Si os cogéis la cotización del DAX y cogéis la cotización del CAC 40, pues se parecen muchísimo. Cuando uno sube, el otro sube, cuando baja, el otro baja, ¿vale? Con lo cual, la forma de medir si realmente son iguales es el coeficiente de Pearson. Entonces, cuando hay un coeficiente de Pearson de 1, quiere decir que van los dos iguales. Y al contrario, cuando el coeficiente de Pearson es de -1, quiere decir que cuando uno baja, el otro sube, y cuando uno sube, el otro baja. Es decir, es de esta manera. Eso ocurre o ha ocurrido durante mucho tiempo. Ahora la verdad es que se ocurre bastante menos, sobre todo en el último año. Ocurre mucho con el bull y con el DAX. Cuando el bull sube, el DAX baja y al revés. Es decir, cuando los bonos suben, el DAX baja y al revés. Y hay, por ejemplo, ahora que llevamos unos 7-8 meses de que los dos suben, los dos bajan, ¿vale? Entonces, la forma de poder medir si eso sube, si están los dos correlacionados o no, es el coeficiente de Pearson. Con lo cual, hemos dicho que cuando los dos van al uso es +1, cuando uno sube, cuando uno baja es -1, y 0
pues cuando decimos por aquí, por estos lares, que va cada uno a su bola, tienen vida propia. Es decir, aquí el coeficiente de Pearson es 0, es decir, cada uno no se parece al siguiente, ¿vale? ¿Para qué nos sirve eso? Dirá, bueno, ¿y este rollo que nos ha contado para qué nos sirve? Ahora lo vais a entender perfectamente cómo aplicarlo a los express. Porque os recuerdo que nosotros lo que estamos graficando es la diferencia que hay entre estos dos activos. Es decir, lo que mide este palito es lo que nosotros hemos graficado. Nuestro express es la diferencia de estos dos, de las que hay entre los dos palos. Es decir, cuando nosotros tenemos un coeficiente de 1, realmente nuestro express sería plano, porque no habría diferencia. ¿De acuerdo? Veamos, pero eso realmente en la realidad no es así. ¿Vale? Seguimos. Podemos aquí un poco verlo podemos verlo en la cotización del petróleo. ¿De acuerdo? Fijaros que no voy a ver las de hora. Es decir, aquí no me gusta, a mí me gusta sobre todo cuando estamos empezando a formarnos, cuando estamos viendo el time frame mínimo a trabajar en el DH1. Trabajar con scalper y tal, bueno, es otro concepto de trading, es otro concepto de operativa, pero yo creo que donde uno en teoría debería empezar con velas de día, pero bueno, la verdad es que tanto H4 como H1 son time frames en los cuales nos podemos sentir cómodos y mitigamos muchísimo el ruido y nuestra operativa puede ser bastante más rentable que irnos a time frames muchísimo más bajos, ¿vale? Podemos ver cómo en la cotización del eurodólar, o sea, de uno de los petróleos con respecto al otro, en esta zona de aquí, si os dais cuenta, son casi iguales, con lo cual tenemos si nosotros representamos coeficiente de correlación, tenemos una correlación casi 1. Sin embargo, aquí tenemos una correlación casi 0. Es decir, aquí este baja y este, sin embargo, se mantiene instante. ¿De acuerdo? Aquí los dos bajan y los dos bajan. ¿Vale? Sin embargo, aquí uno baja y el otro sube. ¿Vale? Con lo cual, si nosotros a lo largo del tiempo representáramos el coeficiente de correlación, veríamos que el coeficiente de correlación hasta aquí es 1, es decir, los dos bajan, y a partir de este momento el coeficiente de correlación se van descorrelacionando, ¿vale? Hasta que llega este momento donde uno baja y el otro sube. Se descorrelaciona, tienden a irse a 0, fíjate que uno baja y el otro sube, y luego llegará un momento, como llega aquí, que empiezan a dar correlaciones. ¿Vale? Entonces, si nosotros somos capaces de detectar estas descorrelaciones, vamos a tener una oportunidad de mercado. ¿Por qué? Porque cuando grafiquemos este coeficiente de correlación a lo largo, nos daremos cuenta que estos dos activos están muy correlacionados. El 80 o el 90% del tiempo, los activos están a la misma vez, están correlacionados directamente. ¿Vale? Veámoslo en un gráfico, ¿vale? Vamos a ver. Soy capaz de quitar esto. Vale, perfecto. Vale. Veamos, mira, esto es la cotización de los dos petróleos. Vamos a quitar las medias y vamos a poner el coeficiente de correlación, ¿vale? Bien, fijaros que el gráfico este es el gráfico que nosotros hemos representado el coeficiente de correlación, ¿vale? Es decir, cómo se parecen estos dos activos. O sea, en nuestro índice sintético, que es la cotización de los dos petróleos, le hemos puesto encima un indicador que es la diferencia que hay, el coeficiente de correlación que hay entre estos dos activos. Y como os dais cuenta, casi todo el tiempo está cercano a 1, 0,97, 0,98, es decir, casi todo el tiempo cuando un petróleo sube, el otro también sube, cuando uno baja, baja. Pero hay ciertos tipos de momentos en los cuales la correlación no se da. Y ese movimiento de correlación nos da oportunidades de mercado y nos da señales en las cuales podemos comprar o vender porque sabemos que en el futuro se van a volver a correlacionar. ¿De acuerdo? Con lo cual, estamos aplicando un concepto matemático como es la correlación con un concepto de express y estamos dando oportunidades de mercado. Eso es un poco una forma muy, muy sencilla de ver en lo que es el concepto de trading cuantitativo. Es aplicar oportunidades de mercado utilizando herramientas matemáticas. ¿Vale? Este aquí se ve perfectamente, ¿de acuerdo? Como cuando empieza a descorrelacionarse,
continúa a descorrelacionarse. Es decir, una de las características que hay en los spreads es que tienen como si fuera una pauta muy tendencial. Es decir, como digo yo, cuando cogen un movimiento tardan en soltarlo. Es decir, cuando se descorrelacionan, siguen durante un tiempo descorrelacionándose. ¿Vale? Entonces, ese tiempo, si nosotros hemos detectado aquí esta es la correlación, aquí es 0,8, ¿vale? La correlación 0,1 estaría aquí, ¿vale? Si yo a partir de este momento he visto que se están descorrelacionando, es decir, que uno está subiendo más que otro, normalmente ese tipo de movimiento va a ocurrir durante 5 o 6 horas, es decir, uno va a subir más que otro, con lo cual acaba de dar una oportunidad de mercado. Es decir, si determinamos esos puntos de descorrelación, tenemos y sabemos hacia dónde se está descorrelacionando, es decir, si el activo va uno más rápido que otro, normalmente o con toda seguridad ese tipo de movimiento nuevo lo va a continuar durante 2 o 3 horas y después va a volver al equilibrio. Con lo cual tenemos dos oportunidades de mercado. Una cuando empieza a descorrelacionarse y otra cuando vuelve al equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tenemos lo mismo pero con descorrelación negativa. Perfecto. Luego, un poco lo que os comentaba antes, que me saltaba un poquito la estrategia, ¿de acuerdo? Este tipo de estrategias, la estrategia que estaba hablando de RSI, ¿de acuerdo? Estrategias de medias, estrategias de cruces de medias que funcionan bastante bien, o las estrategias de correlación, en este caso en el gráfico lo veis, con el GER 30 y con el FAN 40, con los dos. Bueno, en la próxima sesión daremos un poco el concepto de hedge, ¿de acuerdo? Y veremos otras estrategias un poquito más complejas, ¿de acuerdo? Basados en este tipo de conceptos. Muy bien, creo que por hoy hemos acabado y me gustaría que un poco me comentarais si tenéis alguna duda o, bueno, como tenéis mi correo en la primera diapositiva, voy a pasarla aquí, un segundito, ¿vale? Tenéis mi correo aquí. Si tenéis alguna duda, no tenéis nada que escribir un correo y os la resolveré con todo el gusto. Y si tenéis más preguntas con respecto a este tipo de plataformas y cómo podéis utilizarla o qué tipo de análisis, pues bueno, aquí estamos dispuestos a lo que os haga falta. La verdad es que ahora no sé si ha sido muy complejo. Ya os digo que este tipo de estrategias son un poquito difíciles de entender, pero estamos intentando hacer un esfuerzo desde FX Street de intentar a todos los clientes hacer una introducción de lo que es el concepto quant, el concepto de análisis cuantitativo, y como decía, una visión diferente de ver los mercados, no solamente tanto a nivel macro como a nivel de este activo. No sé si desde FX Street queremos apuntar algo más. Nada, perfecto. Muy bien, pues ha sido un placer haber estado con vosotros, haber compartido esta tarde de martes y quedamos empezados. Gracias a todos.